Pues están definidos entonces los métodos para elegir candidato a la presidencia, aunque lo disfracen con otro nombre, están ya de facto en precampaña tanto Morena, la 4T, y la Alianza Va por México, que conforman PRI-PRD, con un montón de manos levantadas. Hay una lluvia de manos levantadas, un montón de gente que quiere ser candidato o candidata a la presidencia. Rasha Botes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Rafael, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, Manuel. Muy buenas noches. Son 15, 16 o más los aspirantes de la Alianza Va por México. Yo te pregunté, dijiste que no, o que lo estabas pensando, estabas deshojando la margarita, pero en esas andaba Xóchitl Gálvez también. Y mira, se va a notar. A ver, ¿cómo ven el método de la Alianza, el enredado método de la Alianza, que tiene como primer requisito reunir al menos 150,000 firmas? Mira, se trata de un intento de hacer confluir intereses de partido con intereses de organizaciones que de una u otra manera estarían arropando al candidato que vaya a surgir de ahí. Y eso es muy complicado. Si establecer mecanismos dentro de los partidos para poder conseguir formas de competencia aceptables, no los vimos. Los pleitos en el PRD, cuando había elecciones para lo que sea y terminaban finalmente en tribunales, o cuando finalmente lo hicieron y dijeron a Carlos Navarrete, no lo dejaron hacer nada y tuvo que renunciar. Cuando tú ves este tipo de escenarios en donde hay 1000 manos metidas, pedir que haya congruencia desde un principio es un poco difícil. Hoy de repente aparece esta carta en donde el comité electoral, primero había renunciado Sergio Aguayo y todos le dicen, no, espérate, nosotros habíamos acordado con ustedes otra cosa, que era los candidatos de la sociedad civil, que me suena realmente muy, muy infantil pensar que los partidos les iban a soltar el pastel completo. Pero finalmente aparece algo que de lo que se trata aquí es de crear algún tipo de magia de un lado o de otro, de magia que te haga ver a un candidato o candidata que tenga ahí atributos excepcionales y empiece a aprender en la sociedad. Y ese es el juego. 2 meses, porque el 3 de septiembre van a estar presentando así es, se trata de su candidato. porque finalmente hay que recordar que quien puso las reglas de esto es el presidente de la República, desde el momento en que adelantó el proceso electoral y puso las reglas, él sí las puso en la 4T. Bien claras en la 4T. ¿Y acá quién las pone? No, aquí es un Frankenstein. No, es un Frankenstein sí, en el sentido de una enorme cantidad de manos que tienen de todo tipo, desde Claudio X González y por supuesto los líderes de los partidos, y Guadalupe Acosta y Frente Cívico, etcétera. Y por eso tienes estos niveles de descoordinación. Que de ahí surja una candidatura que sea atractiva y que pueda organizar, no lo sé, ese es el gran interrogante. Y en el otro lado, lo último, lo que me queda claro es que las líneas se están tensando porque el tema del dinero y de cómo lo gastan es algo que ya, pues por lo menos en el lado de Marcelo dijo, así no se vale, y del otro lado dicen, no me importa absolutamente nada. Lourdes, ¿cómo ves este método? Te vi que estabas en el evento ayer. Ayer estuve ahí. Estabas reporteando desde allá. Sí, y a mí sí me gustó. A mí me gustó. ¿El método o el evento? Las dos cosas. Por un lado, déjenme, os digo, creo que todo el mundo ha estado platicando muchísimo de este tema. Me llamaron la atención varias cosas, que las mujeres son las que comenzaron a hablar, pero comenzaron a hablar las mujeres por parte de la sociedad civil. Ana Lucía Medina, que es de Sociedad Civil de la Marea Rosa, fue la que inauguró o fue la primera en hablar el día de ayer. Luego le siguió Marco Cortés, luego siguió otra chavita, muy chavita, que es presidenta de tres fundaciones y hablaba de lo que están en deuda o cómo está en deuda el país con las mujeres, con los niños, con los adolescentes y demás, y que venía a exigirles, ¿no?, que dieran la batalla por nosotros. Luego habló Alito. Debo de reconocer que con Alito, pues yo dejé mi teléfono, pues de Samlito. ¿Qué nos va a decir? Es cuando lo tienes que agarrar, no se lo vaya a llevar. No, porque estaba allá parado. Pero déjame decirte que habló muy bien, y lo que empecé a ver es que por lo menos los 3 presidentes de partido, bueno, después de Alito, que habló muy bien, y sí, hasta le tuiteé lo que dijo, vino esta Alejandra Morán de Chalecos Blancos y cerró a Costa Naranjo. Ya empezaron con discursos con mucha más contrapropuestas, o que ya una campaña de contrastes.
que fue lo que les faltó en el Estado de México, que Alejandra del Moral sí quería y que la dirigencia del PRI no la dejaba, no lo sé, pero ayer sí ya los vi con muchísimo más campaña de contrastes al decir, allá les están ofreciendo esto, aquí estamos ofreciendo esto otro. Vimos a todos sentaditos ahí y de las tonterías Hay como 20, ¿no? Como 20 aspirantes. No podemos tomar en serio a todos. No, evidentemente sí. no a todos. Todos creen que pueden, no todos. Y la prensa lo veías a quienes sí entrevistaban y a quienes no entrevistaban. Digo, a quienes no pelaban, por ejemplo. Pues a Romero Hicks, pues creo que nadie, o sea, todo el mundo llegó junto con Lili Telles, todo el mundo saltaba con Lili y entonces, pues como él estaba en medio, pues ya lo saludaban. Pero de Lili Telles, déjenme decirles, la vi muy seriecita, muy calladita. Yo creo que Lili se va a bajar. Bueno, tiene 50 preguntas, ¿no? Él les presentó que a ver quién le contesta. Pero ayer su lenguaje corporal, que era así calladita, no la veías como veías a Xóchitl, ¿no? Bueno, entonces Lili Telles era de las más buscadas. ¿Quién más? Sin duda, obviamente los 3 presidentes de partido y Xóchitl era la bueno, ahora sí. Que hoy sube su video y se destapa. Dice que sí, aunque ya lo había dejado entrever. Ricardo, ¿cómo ves las cosas, este método? Mira, me parece como de viernes antes de quincena, ¿no? Ya no te alcanza para hacer el súper y ves que hay en el refri y lo metes todo en el plato. Entonces, es un método de... Luego hay hasta apoyo caducos ahí. De apoyo, pues eso pasa. Sí. Apoyo, 150,000. Luego los famosos debates. Y luego la encuesta, pero la encuesta, a mí es el paso más raro, va a contrapesarse con la consulta que se va a hacer a los que firmaron el apoyo, ¿no? Es una cosa rarísima. A ver, Ezra, yo te entrego mi firma para apoyarte a ti. Y luego van a preguntar a cuál prefiero. Cosa rarísima. Es que ya te conocen y sabes que vas a votar por ella. El doctor Frankenstein, hay que decir que el monstruo no era Frankenstein, era el doctor. Sí. No pudo haber hecho una defensa peor. Y sí, coincide un poco con lo que se ha planteado. El problema es que había demasiadas manos. Pero yo sí creo que hay una mano que ganó sobre las demás. Y no es la de Claudio X González, no es la de la sociedad civil. O sea, digamos, hay 3 líderes de partidos que están cuidando el método para ellos gobernar y controlar el asunto. Ahora, sí empieza mal porque el Frankenstein primero asusta pues a este grupo de personas medianamente serias, unas buenas y otras no tanto, pues que habían prestado sus nombres para construir pues lo que se llama en Morena, ¿no? El comité de encuestas, aquí este comité ciudadano. O sea, tú imagínate que hoy el comité de encuestas de Morena renuncie, ¿no? O sea, sí te habla de que algo está muy mal. Sí, porque duró 5 minutos. ¿No? Y luego, súmale a eso, pues que en efecto, a ver, Germán Martínez dice que conoce bien, a ver, fue líder de partido. No, conoce a todos. ¿No? Entonces sabe muy bien. Yo me enteré que Germán Martínez quería ser candidato ayer cuando dijo que ya no quería ser. Cuando salió Monreal le dijo, tú y yo vamos a estar en la boleta. No, ya hacía rato que está. Si ha estado con todos, ya ves, el PRI, PAN, Morena, lo que sea, a él le gusta lo que sea. Al rato aparece... Se baja Germán Martínez, ¿no? No es coincidencia. Él se sube y él se baja. No es... A ver, de Mauricio Vila sí sabías que iba, ¿no? No, bueno, Mauricio Vila es gobernador de un estado. Y que Mauricio Vila haya mandado la carta. Martínez llegó senador por Morena. Y haya mandado la carta Mauricio Vilas el mismo día en que aparecen las normas, pues hombre, te habla de que una de las mejores candidaturas que tenía, ya nada más faltaba Curi, ¿no? Que dijeron, a ver, del PAN esas son las candidaturas fuertes, se baja también. Y luego la reduce el comité. Entonces, sí me parece que algunos han querido creer que esto es una muy buena ruta. Está mal planchada, está llena de arrugas, como cualquier comida de viernes antes de 15. O sea, no le ves posibilidad de... A ver, de rumbo ya no hay otro rumbo y sí creo que la parte complicada va a ser esa lista de 16, no sé dónde sacaste los 20, pues son 16, ¿no? Bueno, estaba contando tú, Germán Martínez, a lo mejor sabías que alguien más que nosotros desconocíamos. Son 15 más Miguel Ángel Mancera que no fue. Y la gran incógnita, ¿se anotará o no en la lista Alejandro Moreno el lunes? No. Él ya dijo que no. No. Bueno, yo no le creo. Él ha dicho que no. No. Si no se anota Alejandro Moreno, tienes 16. 16 van a estar ahí. ¿Sabes quién estaba también ayer que no lo teníamos? Y que sí se va a anotar seguramente, Murat. Alejandro Murat. Alejandro Murat ayer andaba ahí.
Que es una sentado en primera fila. Ahora, quien se bajó pues también fue Roberto Gil, ¿no? Que es el coordinador de campaña de Lili Téllez. O sea, la verdad, Lili Téllez sabe muchas cosas y es muy buena, pero en el tema de qué pasa entre los partidos, cómo conseguir los 150, sí saber si esta ruta le puede permitir a Lili crecer, porque además trae un apoyo muy importante, digamos, 17, 18%. Sí. Pero quien le ayuda a Lili Téllez en el tema electoral, que es lo que sabe Germán Martínez, lo que sabe Roberto Gil, pues está claro que es muy complicado, va a ser muy complicado. Esto trae diseño, está hecho, confeccionado. Entonces, como diría el presidente, ya saben quién va a ser. No, a mí me parece que no? De una manera muy clara. Él nos va a decir esta semana quién va a ser. La conferencia sí, bueno, va a tratar de quemar a uno, apoyar a otro, es parte de la jugada. El presidente está metido en la elección como tal. Pero los partidos de oposición lo que consiguieron finalmente es encontrar un sello que les permita prender a una parte de la sociedad. Que está hecho un revoltijo, está hecho un revoltijo. Que los invitaron a los otros a hacer de parte de una comisión electoral para algo que era fundamentalmente una candidatura ciudadana y de repente se volvió un juego partidos ciudadanos. Pues esa es parte de la debilidad, la enorme debilidad con la que cuentan estos partidos políticos ahora. Solitos no ganan. Eso les pasó en el Estado de México y les ha pasado en otros lados. Les funcionó como mecanismo a nivel federal en el 21 y hoy están conscientes de que si no consiguen una movilización todavía mayor con candidaturas que puedan competir, que prendan a sectores ciudadanos a los cuales los partidos no han podido llegar, no van a poder hacer absolutamente nada y van a quedar totalmente rebasados. Y un interrogante más que sigue siendo una parte fundamental ante la cual saben que va a jugar un papel preponderante en esto y es Movimiento Ciudadano. Xochitl les ha dicho que esperaría caminar con ellos también. Yo te puedo decir, el propio Alito ha estado diciéndole, ya está bien, a mí no me quieres, pero a ver, ¿qué vas a hacer? Porque si vas a jugar a una tercera opción, esto terminará jugando con Morena, entonces mejor juega con Morena. Y es parte de esta situación tan complicada que pueden llegar a tener Movimiento Ciudadano. Una parte de él, por ejemplo, el caso de Alfaro, que está en Jalisco, más comprometido con que sí hay alianza, porque sin ella no ganan Jalisco. Y creo que el factor Movimiento Ciudadano va a terminar siendo también, Movimiento Ciudadano del partido, va a terminar siendo otra de las partes importantes en esta, yo te diría, ensalada de viernes por la tarde. Ahora tú dices, encontraron un mecanismo para que esto prenda un poco, genere interés de los ciudadanos. ¿Coincides? ¿Esto levanta, sí genera interés? Y el método como lo tienen pensado, porque va a haber foros y luego encuesta y luego más foros. Hacer ruido. Y luego más encuesta. Y tienes que hacer ruido y tienes que estar en todas las noticias y tienes que estar en todas las redes sociales. Y eso es lo que lograron el día de ayer, por lo menos de palabra y de vista. Ahora sí que se juntó, ¿no? Viste a la sociedad civil con los partidos te estaban diciendo Marco Cortés fue el primero que dijo, por primera vez el PAN va a llevar un candidato que va a ser elegido por los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Alito dice ya que no les doren la píldora ya, ahorita, o sea, el problema es ahorita y lo que tenemos que salir a defender es la democracia. Obviamente estábamos con pura prensa y entonces dijo la libertad de expresión y a la prensa y Zambrano terminó diciendo puede ser la última llamada a misa, o sea, la última llamada de emergencia. Entonces ya empezaron a jugar este juego del contraste y creo que sí les va a aprender. Y de Movimiento Ciudadano, a ver, la soberbia de Dante la conocemos todos, pero hay 3 movimientos ciudadanos. El de Dante. De Alfaro. El de Alfaro, que Alfaro sí quiere, como bien dice Ezra, una alianza. Y está también Movimiento Ciudadano, pues del fosfo del norte, ¿no? Entonces, pues vemos 3 movimientos ciudadanos totalmente diferentes y lo que decían ayer también es la verdadera oposición, estamos aquí. Y ahora, yo quiero hacer una diferencia, porque me incomoda mucho esto del candidato, la candidata ciudadana. En realidad yo no creo que ese fuera el fondo, sino
la votante o el votante ciudadano, que es una cosa bien distinta, ¿no? O sea, una cosa es, a ver, candidatura ciudadana se define como alguien que no es dirigente, incluso que no es militante de partido, ¿no? Pero yo creo que la discusión era otra, va a haber posibilidad para que la gente común, que es una inmensa mayoría, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, ahora las encuestas de Rodrigo Galván, pues 12% todavía no se define. A ver, ¿cómo haces para que ese 12% se entusiasme de aquel lado? Pues haces un mecanismo aceptable que la gente que tiene una vida cotidiana alejada de la política, en efecto puede influir. Perdón, pero esa gente, yo no entiendo muy bien por qué entregaría su credencial de elector para que la afilien a un padrón. Un padrón que luego, además, va a servir al final para decidir en consulta, ¿no?, quién queda. Perdón, es la puerta más rara que yo he visto para votantes ciudadanos. Y yo creo que eso fue lo que este comité rechazó. La idea era entusiasmar. Y la verdad, el único mecanismo que hay para hacer eso hoy era la encuesta. Tan sencillo pues que hubiera sido. A ver, si el vecino puso sus barbas a remojar con su encuesta, pues vamos de este lado con lo mismo y a encuestas nos vamos. Pero ahí hubiera perdido el control don Alito, don Marquito, y don Chucho. Pues a ver, ese es el tema. ¿Por qué no lo hicieron con encuesta y ya? En Morena hay tres pasos. Porque una encuesta, o el tema de encuestas, con encuestas no se eligen candidatos. Así lo van a elegir. No se eligen. Pero sí lo van a elegir. Sí, claro que lo van a elegir. Pero tú no puedes sustituir auscultaciones, consultas o lo que sea, por empresas encuestadoras que finalmente vayan a tener un otro resultado. Te lo digo con franqueza. Ahora, si esos partidos tuvieran un padrón decente, pues a ver, me encanta, pero digámoslo cerca, ninguno de los tres tiene padrones decentes. Sí, está bien, pero entonces no puedes sustituirlo por una encuesta porque no te va a funcionar. Y si tu padrón no sirve, ¿con qué lo haces? A ver qué haces, que tienes que empezar a jugar a este tipo de pero puedes levantar un padrón. Están levantando un padrón, me gustaría decirlo en majadería. En friega, pues. Está bien. ¿Quién levanta un padrón partido en 3 meses? Pero tú no puedes sustituirlo por encuesta. La encuesta, la encuesta lo único que te hace es generar imágenes y fotos que pueden estar trucadas, que pueden estar movidas y que hemos visto el resultado de las encuestas. Tienes que jugar a lo que están haciendo. No les queda de otra. Es una... Aunque sea revoltivo. Y lo más importante, le quitaron la agenda al presidente el día. El presidente se enojó ayer, la gente salió. Tú lo ves enojado cada semana, pero termina poniendo música todas las mañanas. Resultó que el tema de la semana, que hace mucho no era, es la oposición. Es el primer triunfo así, bueno, chiquitito. Vamos el martes, el tema de la... Este señor es lector de Oscar Wilde que decía... que hable de mí, aunque hablen mal. Pero ayer claramente... Pero un peso si me cuentas un chisme y te doy 100 si me metes en el chisme. Así es. Pero aquí el tema es el de ayer, foros y que hablen de ellos y cuáles son nuestras propuestas. Y entonces claramente empezaron a decir, a ver, si vamos a votar por la continuidad, es votar por la continuidad del gobierno de la muerte. Una cosa es que hablen y otra cosa es que tenga sentido. Pero nada más déjame terminar. Es el gobierno de la muerte y es el gobierno que no da medicinas. Y de este lado te vamos a dar y vamos a hacer, y eso es lo que tienen que hacer, empezar que la gente escuchen sus ideas. Aunque hoy yo escuché a Xochitl decir, no voy a desaparecer ninguno de los programas que el presidente López Obrador... Eso es lo que quiere hacer Marcelo, los foros. Ya nos vamos. César, gracias. Gracias, Lourdes. Gracias, Ricardo. Hasta mañana, pásenla. Foros y debates como